Conocer los fármacos esenciales no es un lujo académico ni un requisito burocrático. Es la obligación ética más profunda de todo aquel que ha jurado, ante todo, no hacer daño. ¿Qué peso invisible recae sobre la pluma de quien escribe una receta, sabiendo que cada trazo define la delgada línea entre la cura y el daño irreversible? ¿Qué responsabilidad absoluta enfrentas cuando un paciente confía su vida a tu decisión de elegir una molécula, una dosis y un momento exacto? La farmacología no es un catálogo para memorizar, es el lenguaje silencioso con el que la medicina dialoga con la biología humana. ¿Qué fármacos debes conocer sí o sí en medicina a nivel básico? Existe un núcleo de fármacos que no son opcionales. Son la base de tu supervivencia clínica y de la seguridad de quien tienes enfrente. Ignorarlos es actuar por intuición. Dominarlos es ejercer con criterio. El silencio que precede a tu primera decisión terapéutica es un instante de pausa donde todo el peso de la responsabilidad médica se concentra en una sola verdad. No hay atajos, no hay manuales que te salven si no comprendes lo esencial. Empecemos. El paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos, la primera línea de defensa. Nunca subestimes el poder de lo que parece simple. El paracetamol no es un fármaco de emergencia, no resuelve procesos inflamatorios profundos ni detiene infecciones, pero su presencia en la historia clínica moderna es innegable, porque representa el primer escalón en el manejo del dolor y la fiebre. Su mecanismo de acción sigue siendo objeto de debate académico, pero lo que importa en la práctica básica es comprender que actúa principalmente en el sistema nervioso central, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas en el cerebro sin afectar significativamente la protección gástrica ni la función plaquetaria. Esa selectividad es su mayor virtud y, al mismo tiempo, su mayor riesgo si se ignora el límite hepático. Cada dosis administrada es un compromiso con el metabolismo del hígado. Cuando se excede la barrera de 4 gramos diarios en adultos, o cuando se combina con alcohol o con fármacos que inducen enzimas citocromáticas, el paracetamol deja de ser un aliado y se convierte en un precursor de necrosis hepática aguda. No es un dato académico, es una realidad que llena camas de cuidados intensivos cada año. Por eso conocerlo significa saber cuándo usarlo, cuándo combinarlo con prudencia y cuándo detenerse. Los antiinflamatorios no esteroideos, por su parte, representan una familia amplia pero unida por un principio común. Bloquean las ciclooxigenasas, esas enzimas que convierten el ácido araquidónico en mediadores del dolor, la inflamación y la fiebre. Aquí es donde la farmacología básica se vuelve estratégica. Entender la diferencia entre la inhibición de la COX-1 y la COX-2 no es un ejercicio de memorización. Es la clave para predecir efectos adversos. La COX-1 protege la mucosa gástrica, regula el flujo renal y mantiene la agregación plaquetaria. La COX-2 se activa principalmente en procesos inflamatorios y de reparación tisular. Cuando una INE bloquea ambas, el alivio llega, pero con él viene el riesgo de úlcera, de sangrado digestivo, de retención hídrica y de alteración de la función renal en pacientes vulnerables. No todos los AINES son iguales. El ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco y el meloxicam tienen perfiles distintos, vidas medias diferentes y selectividades variables que deben adaptarse al contexto clínico. Un paciente con antecedente de gastritis no tolera una AINE sin protección gástrica o sin una alternativa analgésica. Un anciano con insuficiencia renal leve ve agravada su función con dosis sostenidas. Un deportista con tendinitis aguda responde mejor a un esquema de corta duración que a un tratamiento crónico. La reflexión aquí es clara. El dolor no se trata con automatismos, se trata con evaluación. La fiebre no se suprime por obligación, se gestiona según la causa. Y el paracetamol, junto con los AINE, no son sustitutos del diagnóstico. Son herramientas que, bien entendidas, permiten alivio sin comprometer la seguridad. Ignorar sus interacciones, subestimar sus límites o prescribirlos por inercia es convertir la primera línea de defensa en un campo minado. Dominarlos, en cambio, es ejercer la medicina con precisión. Los antihipertensivos. El equilibrio invisible que mantiene con vida. La presión arterial no grita, no duele, no genera síntomas hasta que el daño ya está instalado. Esa es la naturaleza silenciosa de la hipertensión y, por extensión, la razón por la cual los fármacos que la controlan son pilares insustituibles en la práctica médica. No se trata de bajar números por capricho.
Se trata de prevenir el desgarro vascular, la hipertrofia cardíaca, la insuficiencia renal y el accidente cerebrovascular. Cada clase de antihipertensivo aborda un mecanismo fisiológico distinto, y entender esa diversidad es lo que separa a quien receta por protocolo de quien ajusta la terapia con criterio. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos IECA, bloquean la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2, una potente vasoconstrictora que además estimula la liberación de aldosterona. Al inhibirla se produce vasodilatación, reducción de la poscarga y protección renal en pacientes diabéticos. Pero ese mismo mecanismo explica la tos seca característica, un efecto adverso que no es alérgico, sino consecuencia de la acumulación de bradiquinina. Cuando aparece, no se ignora. Se cambia a un bloqueador del receptor de angiotensina, un ARA2, que actúa más abajo en la cascada sin afectar la degradación de bradiquinina. Los diuréticos tiacídicos, por su parte, no son simples eliminadores de líquido, son moduladores del volumen extracelular y de la resistencia vascular periférica. Actúan en el túbulo contorneado distal, reduciendo la reabsorción de sodio y cloro, lo que disminuye el volumen plasmático, y con el tiempo remodela la respuesta vascular. Su potencia es moderada, pero su evidencia en la reducción de eventos cardiovasculares es histórica. El problema surge cuando se olvidan sus efectos metabólicos: hipopotasemia, hiperglucemia, hiperuricemia. Un paciente con gota o con resistencia a la insulina no es candidato ideal sin vigilancia. Los bloqueadores de los canales de calcio, divididos en dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos, representan otra estrategia. Los primeros, como la amlodipina, actúan principalmente en la musculatura lisa vascular, produciendo vasodilatación periférica con mínimo impacto cardíaco directo. Los segundos, como el verapamilo o el diltiazem, afectan también el nodo sinusal y la conducción auriculoventricular, lo que los hace útiles en arritmias pero peligrosos en pacientes con disfunción sistólica. La elección no es aleatoria, depende de la edad, de las comorbilidades, de la tolerancia y de los objetivos a largo plazo. La hipertensión no se controla con un fármaco mágico, se maneja con combinación inteligente, con titulación progresiva y con monitoreo constante. Olvidar que cada antihipertensivo es un modulador fisiológico y no un corrector numérico es perder de vista el propósito real de la terapia. Y cuando se comprende que la presión arterial es un reflejo del equilibrio entre gasto cardíaco, resistencia vascular y volumen, cada decisión farmacológica adquiere sentido clínico real. Los antibióticos, héroes incomprendidos y armas de doble filo. Ninguna clase farmacológica ha cambiado más el curso de la historia humana, ni ha generado más expectativas distorsionadas que los antibióticos. Salvan vidas cuando se usan con precisión, destruyen equilibrios cuando se prescriben por presión social o por miedo clínico. Su funcionamiento básico se sustenta en un principio evolutivo: atacar estructuras o procesos específicos de las bacterias, sin dañar significativamente a las células humanas. Eso significa que su espectro de acción, su farmacocinética y su perfil de toxicidad están íntimamente ligados a la biología microbiana. Las penicilinas y cefalosporinas actúan sobre la síntesis de la pared bacteriana, debilitándola hasta provocar lisis osmótica. Son bactericidas, pero su eficacia depende de la concentración sostenida por encima de la concentración mínima inhibitoria. Por eso, los esquemas de cada 8 o cada 12 horas no son caprichos administrativos. Son necesidades farmacodinámicas. Los macrólidos, como la acitromicina o la claritromicina, inhiben la síntesis proteica bacteriana al unirse a la subunidad 50 del ribosoma. Son bacteriostáticos en la mayoría de los casos, pero tienen penetración tisular excepcional y vida media prolongada, lo que permite esquemas de carga y mantenimiento. Sin embargo, su uso indiscriminado ha generado resistencias cruzadas y alteraciones en la microbiota intestinal que tardan meses en recuperarse. Las fluoroquinolonas representan un caso particular. Son potentes, de amplio espectro y penetración tisular superior, pero su perfil de seguridad ha sido reevaluado en los últimos años. Los riesgos tendinosos, neurológicos y cardiovasculares han llevado a restricciones claras en indicaciones banales. No son fármacos de primera línea para infecciones respiratorias leves. Son herramientas reservadas para contextos donde los riesgos de no usarlos superan los riesgos de usarlos, y aquí es donde la farmacología básica se vuelve crítica. Conocer un antibiótico no es saber su nombre genérico, es saber su espectro, su vía de excreción, sus interacciones farmacológicas, su ajuste en insuficiencia renal o hepática,
Y sobre todo, saber cuándo no usarlo. La resistencia bacteriana no es una amenaza futura. Es una realidad presente que se alimenta de la prescripción innecesaria, de las dosis subóptimas y de la duración arbitraria de los tratamientos. Cada receta de antibiótico es un acto de responsabilidad ecológica y clínica. No se trata de erradicar bacterias a cualquier costo. Se trata de eliminar el patógeno preservando el huésped y la comunidad microbiana. Ignorar este equilibrio es convertir un avance histórico en un problema de salud pública. Dominarlo es ejercer la medicina con visión de largo plazo. La metformina y el control glucémico, más allá del azúcar en sangre. La diabetes no es solo un número en un laboratorio, es un estado metabólico que remodela vasos, nervios, riñones y retinas a lo largo del tiempo. Y en ese contexto, la metformina no es un simple reductor de glucosa, es un modulador del metabolismo energético con evidencia de décadas que la posiciona como primera línea en el manejo de la diabetes tipo 2. Su mecanismo de acción no depende de estimular la secreción de insulina. Actúa principalmente en el hígado, inhibiendo la gluconeogénesis y mejorando la sensibilidad periférica a la insulina. Además, activa la proteína quinasa activada por AMP, un sensor celular que regula el equilibrio energético, promueve la captación de glucosa muscular y reduce la síntesis de ácidos grasos. Eso explica por qué su efecto no genera hipoglucemias severas cuando se usa en monoterapia. La insulina no se dispara de forma artificial, se optimiza la respuesta fisiológica. Pero conocerla implica entender sus límites. La acidosis láctica es un riesgo real, aunque raro, que se potencia en situaciones de hipoperfusión, insuficiencia renal avanzada o ingesta excesiva de alcohol. No es un fármaco que se suspenda por pánico, se suspende con criterio, según la función renal estimada y el estado hemodinámico. Su perfil de efectos gastrointestinales, como diarrea, náuseas o malestar abdominal, es frecuente al inicio, pero suele atenuarse con la titulación progresiva y la administración con alimentos. Eso no es una falla del fármaco, es una adaptación del tracto digestivo que debe comunicarse al paciente para evitar el abandono prematuro. La metformina también ha demostrado efectos modestos en la reducción de peso, en la mejora del perfil lipídico y en la protección cardiovascular a largo plazo. No es una panacea, es una base. Y sobre esa base se construyen estrategias con inhibidores de SGLT2, agonistas del receptor de GLP-1 o insulinas cuando el control no se alcanza. Pero el error más común en la práctica básica es tratar la glucemia como un objetivo aislado. La diabetes se maneja mirando el sistema completo. La metformina no corrige la dieta, no sustituye el ejercicio, no repara el tejido ya dañado. Pero si se usa con comprensión, con seguimiento y con ajustes basados en evidencia, se convierte en un aliado silencioso que ralentiza la progresión de la enfermedad y preserva la calidad de vida. Ignorar su farmacocinética, subestimar su ajuste renal o prescribirla sin contexto es desperdiciar una de las herramientas más validadas de la medicina moderna. Dominarla es entender que el control glucémico no es un evento, es un proceso. Los psicofármacos básicos. Cuando la química toca la mente. El cerebro no es un órgano aislado, es el centro donde la biología se traduce en conducta, donde el estrés se convierte en síntoma y donde el desequilibrio neuroquímico se manifiesta como ansiedad, depresión o insomnio crónico. Y en ese terreno, los psicofármacos de nivel básico no son soluciones mágicas, son reguladores de sistemas que llevan meses o años descompensados. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los ISRS, representan la columna vertebral del tratamiento farmacológico de la depresión y los trastornos de ansiedad. Su nombre ya revela su mecanismo. Bloquean el transporte que retira la serotonina del espacio sináptico, aumentando su disponibilidad y permitiendo una modulación más sostenida de circuitos emocionales, de regulación del sueño y de procesamiento del estrés. Pero ese aumento no es inmediato, requiere semanas de adaptación neuroplástica. Por eso, la explicación al paciente es tan crucial como la prescripción. La mejoría no llega en 3 días. El efecto adverso inicial, como náusea, insomnio transitorio o aumento de la ansiedad, no significa que el fármaco falle, significa que el sistema está recalibrándose. La sertralina, la escitalopram y la fluoxetina tienen perfiles distintos, interacciones variables y vidas medias que determinan la frecuencia de administración y el manejo del síndrome de discontinuación.
Abruptamente suspender un ISRS no es un olvido, es un desencadenante de síntomas de rebote que pueden confundirse con recaída. Las benzodiazepinas, por su parte, actúan sobre el receptor GABA-A, potenciando la inhibición neuronal y produciendo efectos ansiolíticos, hipnóticos y relajantes musculares rápidos. Pero esa rapidez tiene un costo. La tolerancia se desarrolla, la dependencia fisiológica es real, el riesgo de caídas, de deterioro cognitivo y de interacción con otros depresores del sistema nervioso central limita su uso a periodos cortos y a contextos muy específicos. No son fármacos para el insomnio crónico, no son la solución para el estrés cotidiano. Son herramientas de puente, no de destino. El clonazepam, el alprazolam y el lorazepam tienen indicaciones precisas, pero su prescripción reflexiva exige evaluar alternativas, establecer límites claros y monitorear el consumo. La psicofarmacología básica no se trata de sedar, se trata de restaurar el equilibrio. No se trata de eliminar emociones, se trata de permitir que la biología vuelva a funcionar con márgenes adecuados. Ignorar la farmacodinamia de estos fármacos, subestimar el tiempo de acción o normalizar el uso prolongado sin reevaluación es convertir un recurso terapéutico en un generador de nuevos problemas. Dominarlos es comprender que la mente no se repara con químicos aislados. Se acompaña con química informada, con paciencia clínica y con la certeza de que cada dosis es un paso en un proceso de recuperación que requiere tiempo, seguimiento y respeto por la neurobiología humana. Si este recorrido por los pilares farmacológicos te ha permitido ver más allá de los nombres y conectar la ciencia con la práctica real, no dejes que el conocimiento se quede aquí. Suscríbete ahora y transforma cada video en una herramienta que acompañe tu camino clínico. Sigamos. Los anticoagulantes y antiagregantes, sangre que fluye sin desbordarse. La coagulación no es un interruptor, es una cascada, una red de enzimas, factores plaquetarios y señales celulares que se activan en milisegundos y que, si no se regulan, convierten un vaso dañado en un sitio de obstrucción total. En ese contexto, los fármacos que modulan este sistema no son simples diluyentes, son frenos precisos sobre mecanismos evolutivos diseñados para detener hemorragias. Los antiagregantes plaquetarios, como el ácido acetilsalicílico en dosis bajas y el clopidogrel, actúan sobre la primera línea de la respuesta trombótica. La aspirina inhibe irreversiblemente la ciclooxigenasa 1 plaquetaria, bloqueando la producción de tromboxano A2, un potente promotor de la agregación y la vasoconstricción. Como las plaquetas no sintetizan nuevas enzimas, el efecto persiste durante toda su vida útil, aproximadamente 7 a 10 días. Por eso, la dosis no necesita ser alta. Una cantidad mínima es suficiente para lograr el efecto deseado sin aumentar innecesariamente el riesgo de sangrado gastrointestinal. El clopidogrel, por su parte, bloquea el receptor P2 y 12 en la superficie plaquetaria, impidiendo la activación por ADP. Su metabolito activo se genera en el hígado mediante el citocromo P452C19 y las variaciones genéticas en esta enzima explican por qué algunos pacientes son respondedores pobres y requieren alternativas como el ticagrelor o el prasugrel. No es un detalle farmacogenético, es la razón por la cual un infarto puede recurrir a pesar de la adherencia al tratamiento. Los anticoagulantes orales directos, los DOAC, representan un cambio de paradigma. Inhiben directamente la trombina o el factor 10A, sin necesidad de monitoreo rutinario con INR. La rivaroxabina, la apixabana, la dabigatrana y la edoxabana tienen perfiles farmacocinéticos distintos, vidas medias que determinan la frecuencia de dosificación y ajustes específicos en insuficiencia renal. Su ventaja es clara: menor interacción alimentaria, perfil de sangrado intracraneal reducido en comparación con warfarina y dosificación más predecible. Pero no son inocuos. La reversión de su efecto no es inmediata. Requiere agentes específicos o soporte transfusional en emergencias, y su prescripción exige evaluación renal, interacciones con fármacos que inducen o inhiben transportadores hepáticos y consideración de comorbilidades que aumenten el riesgo hemorrágico. Entender esta clase significa aceptar que la anticoagulación no es un estado permanente sin vigilancia, es un equilibrio dinámico que requiere seguimiento, educación al paciente y ajustes según la evolución clínica.
Ignorar la farmacocinética de los de OACE, subestimar el ajuste renal o normalizar la suspensión abrupta antes de procedimientos es convertir una terapia preventiva en un riesgo agudo. Dominarla es comprender que la sangre no se diluye, se regula, y que cada decisión en este campo tiene consecuencias que se miden en mililitros, en minutos y en vidas preservadas. La epinefrina y los corticoides. Respuesta inmediata y modulación tardía. Hay situaciones en medicina donde el tiempo no se mide en horas, se mide en segundos. Y en esas circunstancias, dos familias farmacológicas se vuelven críticas por su capacidad de alterar el curso clínico de forma inmediata. Las catecolaminas de rescate y los glucocorticoides sistémicos. La epinefrina no es un fármaco de uso cotidiano, es un interruptor de emergencia. Actúa sobre receptores alfa y beta adrenérgicos con efectos simultáneos. Vasoconstricción periférica que eleva la presión arterial. Broncodilatación que abre la vía aérea. Estimulación cardíaca que mantiene el gasto y modulación de la respuesta mastocitaria que frena la liberación masiva de mediadores inflamatorios en la anafilaxia. Su presentación en autoinyectores no es un lujo, es una necesidad de acceso rápido en entornos donde la demora de minutos define la supervivencia. Conocerla implica saber la vía de administración, la dosis según peso, la repetición segura y, sobre todo, la comprensión de que no sustituye el soporte vital avanzado. Es un puente, no una solución definitiva. Los corticoides sistémicos, por su parte, operan en una escala temporal distinta. No actúan en segundos, actúan en horas y días, modulando la transcripción genética mediante la unión a receptores citoplasmáticos que migran al núcleo y regulan la expresión de proteínas antiinflamatorias y la supresión de citoquinas proinflamatorias. La prednisona, la metilprednisolona y la dexametasona tienen potencias distintas, vidas medias variables y perfiles de efectos adversos que se relacionan con la dosis y la duración. No son antiinflamatorios simples, son inmunomoduladores con efectos sistémicos profundos. La supresión del eje hipotálamo hipofisario adrenal no ocurre en un día, se desarrolla con uso prolongado. Por eso la suspensión no es abrupta, es gradual. El aumento de la glucemia, la retención de sodio, la osteoporosis y la mayor susceptibilidad a infecciones no son efectos raros. Son consecuencias esperables que deben anticiparse, comunicarse y monitorearse. Usar corticoides sin indicación clara, sin dosis ajustada o sin plan de retirada es convertir una herramienta poderosa en un generador de morbilidad iatrogénica. Conocerlos significa entender que no curan infecciones. No reemplazan antibióticos, no son simples analgésicos diseñados para enmascarar un síntoma pasajero. Son potentes moduladores de la respuesta inmunológica y metabólica que deben reservarse estrictamente para contextos clínicos muy específicos, aquellos donde el beneficio de apagar una tormenta inflamatoria supera de manera indiscutible el riesgo de sus efectos sistémicos, y donde un seguimiento riguroso garantiza la seguridad del paciente a largo plazo. Ignorar su farmacodinamia no es solo un error académico, es perder por completo el control sobre el sistema endocrino e inmunológico que pretenden regular, abriendo la puerta a crisis suprarrenales, inmunosupresión severa o daños metabólicos que podrían haberse prevenido. Dominarlos, en cambio, es ejercer la medicina con un respeto profundo por la complejidad de la biología humana. Es tener la claridad absoluta de que cada frasco, cada ampolla y cada comprimido encierra una dualidad inherente, un potencial terapéutico extraordinario capaz de salvar vidas, pero también un riesgo evitable que solo la prudencia, la dosis exacta y el conocimiento profundo pueden mantener a raya. La farmacología básica no es un conjunto de nombres para memorizar, es un mapa de decisiones. No se trata de dominar todos los fármacos del mercado, sino de entender los que sostienen la práctica diaria. Los AINE y el paracetamol enseñan límites. Los antihipertensivos, que la prevención es implacable. Los antibióticos, que el poder exige responsabilidad. La metformina, que el metabolismo se modula. Los psicofármacos, que la mente se acompaña. Los anticoagulantes, que el equilibrio se vigila. Y la epinefrina con los corticoides, que la urgencia y la modulación requieren criterios distintos. La seguridad del paciente nace del conocimiento aplicado, de la duda constructiva y del respeto por la complejidad biológica. Cada receta es un acto de confianza, cada error evitable, una lección que no podemos repetir.
No esperes a la emergencia para descubrir que te falta base. Construye ese fundamento ahora, porque la medicina no premia la velocidad sino la precisión, y la precisión se forja en la comprensión profunda de lo esencial. Si este contenido transformó tu visión, suscríbete al canal, comenta el fármaco que más te costó entender y comparte este video con quien está empezando. La farmacología básica no es un conjunto de nombres para memorizar, es un mapa de decisiones.